¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, comenzamos con las preguntas, doctor. Por favor. Dale. Dice, si este reino se está extendiendo desde estos tiempos hasta la venida de Jesús y lo que está escrito en el Apocalipsis se va a cumplir, ¿por qué Jesús tendría que acortar el tiempo del reinado de la bestia para que sus elegidos no se pierdan, si se supone que ya estarían viviendo en divina voluntad? A ver, otra vez, pero vamos por partes, porque Si este reino se está extendiendo desde estos tiempos hasta la venida de Jesús. A ver, ahí para. O sea, este es exactamente la venida de Jesús. O sea, esa, ¿cómo diríamos? Generalmente estamos pensando en las venidas de Jesús hace 2000 años, la primera, y la siguiente ahora se ha traspasado hasta el final del mundo. O sea, en la famosa parusía. Pero en definitivo esto es un poco errado porque la segunda venida es ahora, en el reino. No es una venida sensible, visible, pero es el reino de Cristo en este mundo, el reino de Dios, en que la divina voluntad se convertirá en vida nuestra. Pero la divina voluntad y Jesús es prácticamente lo mismo. Entonces, para empezar ahí. Dice, y lo que está escrito en el Apocalipsis se va a cumplir. ¿Por qué Jesús tendría que acortar el tiempo del reinado de la bestia para que sus elegidos no se pierdan, si se supone que ya estarían viviendo en divina voluntad? Ahí está el problema. No todos van a vivir en la divina voluntad. Y los elegidos, o sea, no es nada más los que van a vivirla. Los elegidos, o sea, son todos aquellos que se van a salvar. O sea, entonces, esto es un poquito complicado. Se nos dice que va a cortar el tiempo. Bueno, yo les diría que el tiempo ya está acortado. O sea, en la vista de Dios, en ese eterno presente, Él tiene contemplados los actos de todos los hijos de la divina voluntad, tiene contemplados los actos de todos los buenos, de los elegidos, y en función de eso acortó el tiempo, y ese acortó el tiempo quedó en 3 años y medio. O sea, sí se entiende, ¿no? No es que sobre los 3 años y medio va a tener que acortarlo, no, ya está profetizado que van a ser 3 años y medio, y lo que no sabíamos o lo que no sabemos es cuánto tiempo iba a durar. Pero debido a todo esto se acorta y quedó en 3 años y medio. Y recuerden, todos los buenos, todos los que se van a salvar, son los elegidos de Dios, o sea, no nada más los hijos de la divina voluntad. Y también yo pienso que los actos divinos que harían los de la divina voluntad, que haríamos los de la divina voluntad. Eso, apúntate. Sí. Somos los que estaríamos acortando esos tiempos por esos actos divinos también, ¿no? Sí, o sea, entra todo, sobre todo esto, ¿no? Los actos en la divina voluntad. Pero no podemos dejar a un lado los actos buenos, los actos santos sin divina voluntad. Sí, también lo importante es salvar a todas las almas. Así es. No solo a unos, ¿no? Voluntad. Bien. Esta expresión, pasar por naturaleza, y la otra expresión, hacer vida, ¿son asimilar y volverse lo conocido? Bueno, asimilar y volverse. Yo diría que es llevar como vida, pasarlo como naturaleza, es poner como vida los conocimientos que se están recibiendo, ¿no? Podríamos decir que sí, en términos generales. Pero cuando una verdad en la divina voluntad
pasa como vida no es solamente entenderla y practicarla, sino que es recibir los bienes que contiene esa verdad. Dice, cuando alguien que vive en la divina voluntad asiste a sacramentos, ¿también santifica esos sacramentos y le da gloria a Dios? Bueno, se le da la gloria a los sacramentos, ¿no? O sea, todo lo que se recibe, hay que recordar que la divina voluntad es el receptáculo y es de donde emanan los sacramentos. Entonces, el alma que recibe un sacramento, Eucaristía, por ejemplo, bueno, sabe que está recibiendo algo que contiene en sí mismo, pero se recibe para darle la gloria completa a los sacramentos y para dar, o sea, el amor, el agradecimiento, la gloria al Dios por haberlos dejado. Okay. Doctor, hasta que llegue la parucía, ¿podremos entrar al cielo donde está el querer divino y ser uno con Dios? Volvemos al problema. La parucía al final del mundo, cuando la familia humana termine ya, por decirlo así. Todos los que mueran antes de ese tiempo, o sea, van a pasar al cielo. Y hay dos cielos, si recuerdan aquello, ¿no? El cielo de la humanidad de Jesús, en que todos tendremos que pasar por este primer cielo, que no es más que conocer a Jesús prácticamente, conocerlo en plenitud, y una vez que se haya terminado de conocer, que yo creo que va a tardar un poco de tiempo, pasaríamos al cielo de la divinidad. Esto no excluye el que haya almas que hayan conocido de tal manera, hayan vivido de tal manera a Jesús en esta tierra, que prácticamente ese primer cielo ya se vivió aquí. ¿Sí se entiende? O sea, un alma que llega a vivir en la divina voluntad, pero en plenitud, es un alma que va a traspasar ese cielo y se irá al cielo de la divinidad. Yo no me imagino, por ejemplo, a nuestra Madre Santísima pasando por el primer cielo, siendo que es la plenitud de la divina voluntad en ella. Sí, el conocimiento de la divina voluntad totalmente perfecto, completo, no tendría mucha razón de ser el hecho de que tenga que pasar por ahí y luego a la divinidad. Así que dejémoslo, esto es algo que no conocemos perfectamente, pero por simple deducción, lo más probable es que haya almas que pasen directas al cielo de la divinidad, ¿no? Dice, cuando se ofrece por un enfermo, hay que extenderlo para toda la familia humana. Así es, Jesús dice que en la divina voluntad no hay particularidades. O sea, no hay ese decir por tal persona, por tal, sino que es general. Y dice, a veces, cuando es por agradecimiento, o sea, porque se lo pregunta a Luisa está ofreciendo algo por una persona, y Jesús le dice eso, de que en la divina voluntad no hay particularidades. Pero le dice, bueno, ¿por qué lo ofreces? Y ella le contesta y le dice que por agradecimiento. Y entonces Jesús le dice, bueno, por agradecimiento está bien, pero de él extiéndelo a toda la familia humana. O sea, que no se quede nada más en la persona el ofrecimiento, la petición que se hace, sino que se extienda a todos. Aquí hay una pregunta muy relacionada con la anterior porque dice, ¿el cielo de la humanidad de Jesús será como un nuevo seno de Abraham? No, el seno de Abraham era un lugar en donde no había ni gozo ni sufrimiento. Simplemente los merecedores del cielo, los santos del Antiguo Testamento,
tenían que esperar a que viniera el Redentor para poder acceder ya al cielo. Entonces era un lugar en donde no había ni gozo ni sufrimiento. Era un stand-by. Ahora con esa palabrita podríamos entenderlo mejor. Así que no es así, ¿no? Dice, ¿se puede hacer un acto en divina voluntad y no tener conciencia de ese acto? No, definitivamente no. O sea, para hacer actos en la divina voluntad se requiere conocimiento, se requiere intención, se requiere disposición y se requiere la atención continua de estar poniendo todos nuestros actos en ese camino de la divina voluntad. Probablemente pudiera faltar esta última parte, o sea, la atención continua, pero todo lo demás estaría en marcha. Por lo tanto, estaría la intención de vivir en la divina voluntad, aunque no se exprese en ese acto en particular. Y bueno, vamos a poner los actos de nosotros en nuestro organismo. No estamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior. Yo no estoy consciente de mi latido, yo no estoy consciente de mi respiro, aunque estoy respirando y todo, pero ya pasa totalmente como en automático. Yo no estoy consciente de la circulación de mi sangre, no estoy consciente de lo que mis órganos están haciendo, o sea, cómo están funcionando. Y todos son actos, incluso las células de nuestro cuerpo están llevando a cabo actos. Si esos actos no fueran hechos en la divina voluntad, nunca podríamos llegar a ser vida divina en nosotros. Habría una mezcla de actos humanos con actos divinos y entonces no habría esta unidad. Por eso Jesús nos pide la total renuncia a todo, para que todo en nosotros sea un acto divino y entre todos vayan formando esta vida divina en cada uno de nosotros. Así que yo creo que no es posible hacerlo y no tener conciencia de ello. Lo que dice en una lectura que una persona al hacer un acto divino tiene el valor hasta donde él conoce, pero Dios sí recibe el acto completo. El acto completo. Sí, o sea, pero bueno, para Dios es un acto que el querer divino lleva a cabo, y el querer divino es unidad. Entonces el querer divino se mueve en un parpadeo y es todas las obras de Dios, todo lo que Dios es, se mueve ahí. Dios recibe la totalidad. ¿Hasta dónde recibe la criatura? Hasta donde conoce. O sea, no puede recibir más allá de donde conoce, ¿no? Sí. Bien, doctor, Jesús le dice a Luisa que cuando comulgue se revista de su pasión. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Es una buena pregunta. O sea, más que buena pregunta, es una buena duda. Porque cuando nosotros hablamos de revestirnos de algo, generalmente estamos pensando en cómo tomarlo, cómo ponérmelo. Bueno, la pasión de Jesús no es una pasión que quede externa a nosotros. No es la pasión de Él que me da un beneficio a mí, sino la pasión de Él la debo poner en mí. ¿Cómo entenderlo? Bueno, en el libro de las 24 horas de la pasión, en la última hora, o sea, cuando nuestra madre ya permite que sepulten a Jesús, que cierren el sepulcro, ella va tomando
parte por parte, o sea, toma los ojos, las miradas de Jesús como propias, toma los pensamientos de Jesús como propios, los oídos, en fin, parte por parte. ¿Qué es eso? Es ir tomando sobre de nosotros todos los sentimientos, todos los actos de Jesús. ¿Y qué va a suceder? Bueno, si yo tomo la vista de Jesús, es que voy a empezar a ver lo bueno y lo malo que sucede en este mundo, y me voy a alegrar por lo bueno y me voy a doler por lo malo. No como en la actualidad, que vemos las cosas totalmente y pasan desapercibidas, ¿no? Voy a escuchar, y voy a escuchar lo bueno y voy a escuchar lo malo, y me voy a doler por lo malo. Y no solo dolerme, sino reparar por lo que estamos escuchando, por las ofensas que se están cometiendo, igual que con la vista, y así por el estilo. Entonces, debemos tomar la pasión de Jesús como una pasión particular. Jesús lo sufrió por cada uno de nosotros. Bueno, en la medida que yo voy conociendo la pasión de Jesús, la voy tomando como mía y la voy poniendo en mis actos. O sea, ya en mi pensamiento, inmediatamente que venga un mal pensamiento, o sea, sentiremos el dolor que sentía Jesús por las espinas. Y no es que vayan a sentir que les pican la cabeza, sino lo que van a sentir, o sea, es el dolor interior, el dolor espiritual, el dolor moral, por lo que se está pensando. Y así por el estilo. No sé si con esto quede claro, no es fácil describir el tomar algo y ponérselo, ¿no? Sí. Si fuera un traje, si fuera algo que se pueda poner encima, pues sería muy bien. Pero aquí es tomar la vida de Jesús y revestirnos de la vida de Jesús. Eso quiere decir tomar sus sentimientos, todo lo que Él percibe y lo que Él hace. Entonces, a la hora que llego a comulgar, llego ya revestida de la pasión de Jesús, ya mis sufrimientos, todo lo que yo le ocasiono a Jesús, lo vivo también yo. Y entonces en el momento de que lo comulgo, Él se encuentra a sí mismo. Así es. O sea, debemos poner, Jesús nos dice, cuando vayas a recibirme, recíbeme unida a mi humanidad, a mi voluntad y a mi divinidad. O sea, para que nosotros hagamos lo mismo. Sí, que hagamos lo mismo que hizo Él. Necesitamos hacer lo mismo que hacía su humanidad. ¿Qué hacía su humanidad? Sufrir. El sufrimiento que tuvo durante toda su vida, o sea, porque lo está poniendo en ese momento. ¿Qué más? Todos los actos de prédica de todo el Evangelio, ¿no? Que conocemos. Por eso, toda su vida, ¿no? En física. Su voluntad, con su voluntad extendía lo que estaba haciendo a toda la familia humana, reparaba y se lo daba a la divinidad, o sea, a nombre de todos. O sea, la divinidad del Padre recibía el amor, la gloria de toda la familia humana. Y sobre todo, Él recibía todo el decoro, todo el honor por haberse quedado en la hostia, y reparaba por todos los sacrilegios, por todas las ofensas que iba a recibir. Y eso es lo que permitió que nosotros lo pudiéramos recibir. O sea, incluso lo podemos recibir hasta en pecado mortal. Así que eso definitivo es la voluntad. Y unido a la divinidad, ¿qué es eso? O sea, recibir todo lo que le está entregando la humanidad, rehecho en su voluntad, y ahora la divinidad corresponde con gracias, con bienaventuranzas, con felicidad, con dones, en fin, todo lo que la divinidad responde a aquella humanidad
que está recibiéndose a sí misma. Cuando nosotros comulgamos de esta manera, estamos repitiendo la comunión de Jesús en nosotros, pero ahora lo toman como hecha por nosotros. No es que lo tomen porque yo me puse algo y lo recibí, pero en ese algo que me puse, sino que ahora todo eso es mío y desde mí se lo estoy dando a Él y Él se encuentra a sí mismo en nosotros. ¿Sí? Es un gran ejercicio de atención, ¿verdad? Martirio continuo de atención. Martirio continuo de atención. Es difícil. Al principio es difícil poderlo como captar, porque decimos, ¿cómo vamos a estar continuamente en eso? Poco a poco se va haciendo rutina, se va haciendo vida. Yo siempre pongo un ejemplo, se me hace más o menos válido, cuando digo que, por ejemplo, en alguien que tiene una profesión, en todos sus actos, no es nada más la persona, sino ahora es la persona con la profesión. Voy a poner el ejemplo en mí, en todos mis actos yo actúo como médico. Hablo y no dejo a un lado al médico, sino hablo como médico. Camino como médico, obro como médico, veo como médico, en fin, todo va unido a mi persona, la carrera, la profesión. Entonces no necesito estar pensando en que, estoy viendo a Alejandra y la estoy viendo primero como la veo yo, persona, y luego la veo como la ve el médico. Como médico. Sino al mismo tiempo se vuelve naturaleza. La divina voluntad es lo mismo. Al principio tenemos que estar conscientes y estar practicando. Poco a poco esto se va haciendo natural, por eso es que hay que pasarlo como naturaleza, y no quiere decir que no pongamos atención, lo que quiere decir es que no tengo que estar puntualizando, pero sí con la idea fija de que es la divina voluntad obrando a través de nosotros. Dice, ¿la divina voluntad nos transforma en las cualidades de Dios? Bueno, la divina voluntad, nos va a poner en nosotros todos los atributos de Dios. Quizá es lo de cualidades y atributos, ¿no? Sería lo mismo. Nos va a ir dotando de los atributos de Él para que nuestra vida y nuestras respuestas a los estímulos en esta vida se lleven a cabo, pero a través de sus atributos. Alejandro es iracundo. Si él vive en la divina voluntad, entonces va a perder su temperamento y va a adquirir la paz, la tranquilidad, la mansedumbre, de Jesús. Y quizás todavía sienta esa parte suya, pero inmediatamente se sobrepondrá la parte de Jesús y va a actuar siempre con lo de Jesús. Es lo que sería aplastar el germen. Pues en alguna manera, la divina voluntad aplasta el germen de nosotros y actúan los atributos que ella pone en nosotros, ¿no? Doctor, ¿Dios vive más en los sacramentos o en la Santísima Trinidad, en las obras de misericordia o en la creación y en cada uno de nosotros? Yo creo que la pregunta está un poquito como mal hecha, ¿no? Porque debería decir, ¿en dónde vive más? Bueno, es un poco problemático. ¿En dónde vive más Dios? ¿En un sacramento o en una criatura? En la criatura. En la criatura. Uh-huh.
¿En dónde vive más? ¿Qué decía? En la Santísima Trinidad, Bueno, en la Santísima Trinidad, bueno, es Dios en las mismo, obras ¿no? de misericordia. En una obra de misericordia, que es una virtud, una práctica de una virtud hecha por una criatura sin la unión con la divinidad, ahí prácticamente no está viviendo Dios. Simplemente son como el resultado de las, no sé ¿Efectos? cómo decirlo, el efecto de una práctica religiosa y de un esforzarse por llevar a cabo toda una serie de actos parecidos a los de Jesús. ¿Sería una manifestación de la bondad y es la caridad? Ujú. Pero no podemos decir que ahí está viviendo Dios. O sea, entonces en la Trinidad no hay la menor duda, es Dios mismo, listo. En todo lo demás, o sea, está más vivo en la criatura o quisiera estar más vivo en la criatura. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para que Él habitara, viviera y desarrollara su vida junto con nosotros. Los sacramentos realmente, o sea, el sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía es Jesús mismo, pero es un sacramento que es como un intermedio entre la vida normal de nosotros y la vida ya íntima de unión con Él, que sería en la divina voluntad. La prueba de esto, bueno, es que si se recibe la comunión, la presencia real de la vida de Jesús dura 10 minutos, o sea, mientras la especie se consume. Y una vez consumida la especie, la vida real se va. Entonces no es una vida continua, perenne. Sin embargo, en el alma que llega a vivir en la divina voluntad, la vida y la continuidad de la vida de Jesús es siempre. Porque también pregunta en la creación y en cada uno de nosotros, entonces vive más en cada uno de nosotros. En la creación, esto es importante porque podríamos a veces poner esto como una herejía. El panteísmo, ¿no? El panteísmo en que todo es Dios. Porque si Dios estuviera en algo, digamos en una piedra, y decir aquí está Dios, sería como decir es equiparable a una hostia. Y eso no es así. En una hoja de un árbol, en una flor, en un animal, en un pájaro, en un mosco, en un león. No. Dios depositó en cada cosa creada el reflejo, la imagen de algunos atributos de Él. Pero no es que esté Él ahí viviendo. Igual depositó en cada cosa creada un amor específico para cada uno de nosotros, pero no es Dios en esa cosa o en ese animal. El único ser en donde Dios quiere habitar es en el ser humano. Y es el único ser que le dice no. Porque todos los demás aceptan todos los dones, todos los reflejos de los atributos, aceptan el amor y no se han salido. Ninguna cosa de la creación se ha salido de la voluntad de Dios. Y no pueden decir no. Y no pueden decir no. Solamente el hombre es el que se sale y el que le ha fallado a Dios, ¿no? Dice, nadie es merecedor de vivir en la divina voluntad. ¿Cómo saber si nuestro Señor nos concede recibir este don? Bueno, estamos de acuerdo, nadie es merecedor, totalmente de acuerdo, pero nos vuelve merecedores. O sea, Él lo que quiere es habitar en nosotros, somos su reino, y este reino Él es el que lo tiene que preparar. Él es el que lo tiene que moldear para que pueda ser una verdadera habitación digna de Él
en donde Él pueda llevar a cabo todas sus acciones. Es por eso que nos pide la entrega de todo. Dios se quiere dar todo al ser humano. Si entendiéramos qué es Dios y si entendiéramos qué quiere decir que se quiere dar todo, la siguiente fase sería hasta nos pelearíamos por hacerla, Sí. que es entregar todo. O sea, Él me quiere dar todo Dios y Él solamente me pide que yo entregue todo el ser humano, todo lo mío, que se lo entregue, que lo quite, para que Él pueda habitar dignamente en mí. O sea, poniendo un ejemplo muy súper pequeño, es dar un peso por toda la tierra. O sea, con un peso compro toda la tierra, cualquiera haría ese negocio, pero es un negocio, digo, es un ejemplo chiquitito. Así es. O sea, toda la tierra no tiene nada que ver con todo Dios. Con ¿no? todo Dios. Pero bueno, está bien. Y ahí sería un negociazo. Así es. Entonces, por favor, den el peso. Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Estos dos mandamientos se cumplen en su plenitud con el libro de cielo? Bueno, el libro de cielo, o sea, es la enseñanza total para llegar a vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es la adquisición de todos los dones de todo Dios de una vez, en la medida que la criatura, o sea, en la medida que la criatura es posible recibir a Dios. Dentro de eso entra el amor de Dios, el amor divino. Pero el amor divino es hacia la criatura, hacia el ser humano. ¿Sí? Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, es amar a Dios en todo, en todo, en todo. No por encima de, sino en todo. O sea, amar a Dios en Alejandra, amar a Dios en Alejandro, amar a Dios en París, en fin, en todos. Amar a Dios en todas las cosas creadas. No particularizar o quedarnos en la figura o en la persona. Y amar ese amor solamente en Dios se puede encontrar. Entonces es prácticamente lo mismo, ¿no? Dice, doctor, entonces si una persona está presa o algún enfermo, quieren ir a misa y no pueden, entran en la divina voluntad y ya recibieron la misa y la comunión, ¿es válido? La respuesta a esto puede causar un poco de escozor, pero así es. En la divina voluntad Jesús nos dice que está encerrado todo. Y le dice a Luisa y a nosotros también, entra en mi voluntad y ahí encontrarás todas las misas que quieras. O sea, todas las misas que se han dicho, se hacen y se harán, están en la divina voluntad. La divina voluntad es de donde emanan los sacramentos. Y también le dice Jesús, entra en mi voluntad y ahí encontrarás todos los sacramentos con todos los efectos de ellos. Así que no hay problema, puedes tomarlo todo así. En el caso de que alguien no quiera recibir, no quiera ir, por ejemplo, a misa, no quiera recibir la comunión, bueno, ahí está entrando la voluntad del hombre y ahí la divina voluntad no suple. Pero si por alguna razón se ve impedido de acudir a misa o de recibir a Jesús sacramentado, en la divina voluntad suple. O sea, la falta, el hecho del pecado de no ir a misa el domingo, los días de fiesta, es solamente cuando no se quiere ir. Pero si hay alguna razón por la cual no pudimos asistir,
porque tuvimos que cuidar a un enfermo, porque tuvimos que alguna emergencia, porque estamos lejos de los lugares en donde puede haber una misa. No hay problema, o sea, no hay pecado. Eso es en voluntad humana. En voluntad divina tomamos la intención, entramos en la divina voluntad y recibimos los efectos de todas las misas que queramos. Y en la comunión, recordar que cada acto que se hace en la divina voluntad es una vida divina que se está generando. Y nos dice Jesús que deberíamos de estar con la boca siempre abierta para recibir tantas Eucaristías como actos estamos haciendo. Así que no hay problema en caso de que no se pueda, no en caso de que no se quiera. Y sobre todo hay ya grupos en donde se dice que ya no es necesario ni acudir a misa ni recibir la comunión, porque la divina voluntad lo contiene todo. Eso definitivamente es un error. O sea, solamente en estos casos es cuando la divina voluntad suple, pero solamente en casos de necesidad. Al deshacer las virtudes, ¿damos pie a pecar o a lastimar? Al deshacer las virtudes, ¿y qué? ¿Nada más por quitarnos las virtudes? ¿O se refiere a que la divina voluntad nos pide que incluso renunciemos a las virtudes? ¿Qué es una virtud? Es lo contrario a las miserias, ¿no? Bueno, pero ¿qué es una virtud? ¿Qué es una miseria? Lo contrario a una virtud. Sí, quedó claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, amigos, quedó claro. Quedó claro. Una virtud es una virtud, ¿no? Claro, sí. O sea, es el acto de la voluntad humana forzándose a vencer alguna miseria, forzándose a vencer algún vicio que tengamos. Por lo tanto, la virtud es un acto humano ayudado por la gracia, o sea, necesitamos de la ayuda de Dios para poder llegar a hacer eso, ¿sí? Entonces, renunciar a las miserias por llegar a vivir en la divina voluntad es adquirir la virtud, pero la virtud divina. Es llegar a adquirir las virtudes humanas, si lo quieren ver así, pero en plenitud. Y sobre todo, la virtud divina. Esa es la que va a funcionar ya de ahí en adelante en la persona que lo tiene. Así que no es el deshacernos de las virtudes, el no pensar en las virtudes. La palabra deshacer está mal usada. Es no buscar las virtudes, no esmerarnos en buscar las virtudes. Las virtudes van a llegar a nosotros en forma inmediata en el momento que entremos en la divina voluntad. Listo, doctor, terminamos. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos a Alejandra, Gracias. a Alejandro, Gracias. a Paris, pero Gracias. como de costumbre, sobre todo a ustedes, amigos, por su presencia. Y ahora unos cuantos comerciales. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Bien, se han estado pasando durante este programa imágenes sobre la información de un retiro que se va a dar, que se llama La Familia en la Divina Voluntad. Este retiro se va a transmitir por aquí, por este canal Tercer Fiat, y se va a hacer la sede presencial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en la República Mexicana. Y va a ser los días 17, 18, 19 de noviembre de este año, 2023. Va a ser impartido por el doctor Salvador Tomasini. Bueno.
Muy bien, gracias amigos. Y les saludamos a nuestros amigos de Arizona, Tamaulipas, Canadá, Francia, Bolivia, Argentina, Uruguay, Colombia, California, Michoacán, Tamaulipas, ya, Ecuador, El Salvador y Perú. Bueno, gracias amigos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.